¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de que todos tengamos más y mejores elementos para analizar la realidad y darnos cuenta hasta donde sea razonable y posible por qué suceden las cosas y el rumbo que llevan. Las etapas del proceso electoral judicial ya están prácticamente concluidas. Ayer domingo se dieron constancias de mayoría a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hoy, en el transcurso de la tarde, se dieron constancias de mayoría a los dos nuevos magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral, a los 15 magistrados que serán responsables de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral, y también se le dio constancia de triunfadores, de funcionarios electos a los 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. Pero hoy nos concentraremos en el caso particular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un cambio verdaderamente histórico y profundo. ¿Por qué? Por una razón muy concreta. Porque tuvieron que pasar 168 años para que el espíritu de la austeridad republicana que proclamaba Benito Juárez García regrese a la Suprema Corte de la Nación, que estará encabezada a partir de septiembre del 2025 por otro indígena oaxaqueño. Por mandato constitucional, ningún ministro podrá tener un salario superior al de la presidenta de la República. Y se acabaron todos los privilegios de los que hasta ahora han disfrutado esa burguesía dorada que estará en sus cargos hasta el domingo 31 de agosto del 2025 en ese Poder Judicial de la Federación que todavía en este momento está presidido por la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Pero todos esos se van y regresará la austeridad republicana al máximo Tribunal de Justicia de la República. Este domingo, 15 de junio del 2025, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral formalizó jurídicamente un ciclo histórico que permitirá que un abogado de origen mixteco, como es el caso de Hugo Aguilar Ortiz, llegue a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para desempeñar el más alto cargo en el Poder Judicial para el que fue designado por el Congreso de la Unión en su momento histórico, en el año de 1857, otro indígena, aunque de origen zapoteco, pero también oaxaqueño, llamado Benito Pablo Juárez García. ¿Y qué más? Bueno, pues en declaraciones publicadas el martes 9 de mayo del 2023, en la plataforma digital del Canal 11 de televisión del Instituto Politécnico Nacional, el entonces senador Ricardo Monreal Ávila enumeró los privilegios de los que gozan todavía los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los que siguen en funciones hasta el último día del próximo mes de agosto. El legislador de Morena describió los 40 privilegios de los que disfrutan los actuales ministros y ministras de la Suprema Corte, que son, por ejemplo, algo que ofende a la mayoría de los mexicanos porque son privilegios desmesurados. Entre otros, salarios de casi 300,000 pesos mensuales, primas vacacionales de 100,000 pesos, aguinaldos de 586,092 pesos, 30 días de vacaciones pagadas por año, un fondo de casi 800,000 pesos anuales para comer en restaurantes de lujo. ¿Y qué más? Bueno, mire usted, vamos a la diapositiva número 4 para que por última vez, porque difícilmente los volveremos a ver juntos, para que por última vez vea usted los rostros de estos ministros de la Suprema Corte que eran así como el Olimpo del Poder Judicial, aquellos que eran intocables e inalcanzables. 3 de estas mujeres van a estar en la próxima Corte, pero ellas se sometieron a la votación de los ciudadanos. Ahí las ve usted, la primera que está a la izquierda y las 2 que están en el extremo derecho de pie, son las tres magistradas que se sometieron al juicio de los ciudadanos y pasaron la prueba y van a estar en la Suprema Corte.
Bueno, pues esta es la fotografía oficial de la Suprema Corte de Justicia tomada en septiembre del 2024. Aparecen por última ocasión los 11 ministros que la integraban hasta antes de la reforma al Poder Judicial, que redujo el número de la Suprema Corte de 11 a 9 ministros, lo que sucederá a partir del 1 de septiembre del 2025, cuando el Senado de la República se instale. Le tomará protesta a los nuevos 9 ministros de la Suprema Corte. Además, hasta el próximo agosto, los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia disfrutarán, escuche usted, de un comedor especial en el que pueden pedir hasta bebidas alcohólicas. 2 vehículos blindados por cada ministro, 2 vehículos blindados tipo Suburban, con un valor de 6 millones de pesos, los cuales se les renovaban cada 2 años y al concluir su mandato se quedaban con las últimas camionetas que les hubiesen entregado antes de su retiro. También entre los privilegios de los ministros que van a desaparecer está el pago por riesgo de trabajo de más de 640,000 pesos al año y un apoyo para gasolina de 22,000 pesos anuales. Pero los privilegios no terminan ahí. Ellos, los que están todavía en funciones como ministros, cuentan con seguro para autos y para casa-habitación con cargo al erario. 6 teléfonos celulares de gama alta para ministros, familiares y personal de apoyo con plan ilimitado de datos y además sus aparatos se renovaban cada 2 años. Eso ya no sucederá. Computadoras, impresoras e internet de su domicilio, pagado por supuesto con dinero de los contribuyentes. También han disfrutado los ministros de la Suprema Corte de un seguro de gastos médicos para ministras, ministros y para su familia nuclear. También han dispuesto de un seguro de vida institucional por 12 millones de pesos y el pago por defunción de 1,189,000 pesos, además de un haber de retiro y una pensión vitalicia por casi la totalidad de su sueldo. Todo esto que le estoy describiendo es lo que en su momento Ricardo Monreal, cuando era presidente del Senado, o más bien coordinador del Senado, como coordinador de los senadores de Morena, dio a conocer el 9 de mayo del 2023. Todos estos privilegios se van a terminar en cuanto se renueve la Suprema Corte de Justicia. En la diapositiva número 7 podrá usted ver también el rostro de quienes integran la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí ve usted, por ejemplo, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, la ministra Loreta Ortiz, que se sometió a la prueba de los votos y seguirá en su cargo de ministra de la Suprema Corte, pero se va el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y también se irá el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Como usted verá, varios de ellos tienen apellidos compuestos porque hasta en los apellidos eran parte de una élite privilegiada. Y vemos en la diapositiva número 8 quienes integraban hasta septiembre pasado la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí vemos al ministro Alberto Pérez Dayán, a la ministra Lenia Batres, que se sometió a la prueba del voto y permanecerá en su cargo de ministra de la Suprema Corte y será la segunda, después de la presidencia del ministro electo que estará en la Suprema Corte después del periodo de Hugo Aguilar Ortiz, que durará como presidente de la Corte 2 años. La siguiente que será presidenta de la Corte será la ministra Lenia Batres Guadarrama. También ve usted el rostro de la ministra Yasmín Esquivel Moza, que también sacó los votos suficientes para permanecer en el cargo, pero los ministros Javier Lainez y Luis María Aguilar, el ministro Javier Lainez terminará su periodo el último día de agosto, pero el ministro Luis María Aguilar, él se retiró
el sábado 30 de noviembre del 2024, cuando terminó su encargo de 15 años de servicio. En este momento, la segunda sala de la Suprema Corte solamente tiene 4 magistrados, porque Luis María Aguilar Morales se jubiló desde el 30 de noviembre del 2024. Pero excepto a las 3 ministras que le menciono que se sometieron al voto y ganaron su derecho a permanecer, como es el caso de Loreta Ortiz, el caso de Yasmín Esquivel y de Lenia Batres, todos los demás terminan su periodo el próximo domingo 31 de agosto, y ahí se acaba su carrera en la Suprema Corte de Justicia. Presuntos adoradores de Benito Juárez, sobran los funcionarios públicos y entre ellos algunos de los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia que ni remotamente honran una de las más severas sentencias del oaxaqueño. Decía don Benito Juárez: no se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley le señala. Por supuesto, los ministros que están por irse nunca vivieron en esa honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala, porque además de sus exorbitantes salarios, gozaban de muchísimos privilegios a los que jamás aspiraría un ciudadano común. Pero también rechazaba el benemérito de las Américas la fastuosidad de algunos gobiernos y de algunos funcionarios públicos. En un libro que se llama Apuntes para mis hijos, que publicó el Fondo de Cultura Económica, su primera edición en el año 2006, en la página 81, por si se anima usted a comprar este libro, que se llama así, Apuntes para mis hijos, del Fondo de Cultura Económica, don Benito Juárez decía lo siguiente: a propósito de malas costumbres, había otras que solo servían para satisfacer la vanidad y la ostentación de los gobernantes, como la de tener guardias de Fuerza Armada en sus casas y la de llevar en las funciones públicas sombreros de una forma especial. ¿Les suena esto con respecto a la toga? Bueno, decía don Benito que había malas costumbres que servían solo para satisfacer la vanidad y la ostentación de los gobernantes, como la de tener guardias de la Fuerza Armada en su casa y la de llevar en las funciones públicas sombreros de una forma especial. Agregaba el benemérito: desde que tuve el carácter de gobernador de Oaxaca, abolí esta costumbre usando de sombrero y traje del común de los ciudadanos y viviendo en mi casa sin guardias de soldados y sin aparato de ninguna especie, porque tengo la persuasión de que la respetabilidad del gobernante le viene de la ley y de su recto proceder, y no de trajes ni de aparatos militares propios solo para los reyes de teatro. Esto decía el benemérito con respecto a la ostentación de algunos funcionarios públicos, y enseguida va usted a comprender por qué esta cita. El pasado martes 3 de junio del 2025, el entonces virtual presidente electo de la Suprema Corte anticipó lo siguiente: estoy planteando que no voy a usar toga. Voy a revisar la legislación, la normatividad interna. Eso no quiere decir que pierda la solemnidad que debe tener el cargo de ministro o que pierda la importancia y trascendencia. Pero yo voy a proponer a los que lleguemos a integrar la Suprema Corte que en lo personal no voy a usar toga. Voy a marcar esta diferencia. Vamos a llevar los trajes de gala de los pueblos y comunidades indígenas. Esa es la propuesta, explicó Hugo Aguilar, quien dijo que eso le daría una nueva imagen de integración pluricultural a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y como usted lo sabe, pues eso abrió las puertas del infierno de aquellos que critican la falta de solemnidad
porque el nuevo presidente de la Corte dice que él no va a usar la toga y el birrete que se ponen regularmente los ministros de la Suprema Corte. El pasado miércoles 11 de junio del 2025, los senadores de Morena por el estado de Oaxaca, Laura Estrada Mauro y Antonio Morales, así como el senador del Partido Verde Ecologista de México, también originario de esa misma entidad, Luis Alfonso Silva Romo, presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de ley que eliminaría el uso obligatorio de la toga y el birrete a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, con el propósito de erradicar símbolos de lejanía y elitismo en el máximo Tribunal de Justicia de la República. Y vea usted lo que tengo en la diapositiva número 13. ¿Qué hay en esta diapositiva número 13? Bueno, pues una captura de pantalla del Diario Oficial de la Federación, publicado el jueves 8 de mayo de 1941. ¿Por qué esta captura de pantalla? Porque aquí está publicado el decreto en el gobierno de Manuel Ávila Camacho, en el que se establece como obligatorio para los ministros de la Suprema Corte el uso de la toga. Resulta que ese poder, que siempre se ha ostentado como independiente, por un decreto presidencial publicado en 1941, fue de alguna forma obligado a ponerse la toga en las sesiones de la Suprema Corte. ¿Qué dice este decreto publicado el jueves 8 de mayo de 1941? No sé si ustedes alcancen a leer, pero yo les voy a decir lo que dice. El propósito de esta reforma que proponen los senadores es dejar sin efecto la disposición de un decreto emitido por el gobierno del presidente priista Manuel Ávila Camacho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 8 de mayo de 1941, en el que se advierte lo siguiente. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta, artículo primero, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando concurran a las audiencias, vestirán la toga magisterial. Artículo segundo, la toga magisterial será de seda mate negra, con cuello, vueltas y puños de seda brillante del mismo color. Y el transitorio único de este decreto establecía que esta ley entraría en vigor 3 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esta disposición no está contenida de ninguna manera en la Ley Orgánica del Poder Judicial, tampoco está en la Constitución. Por lo tanto, ese decreto puede quedar sin efecto de una manera muy simple, en tanto los diputados y senadores dispongan algún cambio en la Ley Orgánica del Poder Judicial para establecer que no existe la obligatoriedad de usar la toga y el birrete. Bueno, de acuerdo con lo que establece el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se renovará cada 2 años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidato en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen la mayor votación. Esto significa que a partir del 1 de septiembre del 2027, dentro de 2 años, llegará a ese cargo la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien será el relevo del ministro Hugo Aguilar Ortiz, que será el que inicie las tareas de la Suprema Corte a partir del lunes 1 de septiembre del 2025. Estará 2 años como presidente de la Corte y lo relevará Lenia Batres Guadarrama. Y en la diapositiva número 16 vemos el orden en el que quedaron los candidatos a ministros de la Suprema Corte. Por lo tanto, fíjese usted bien, los 2 primeros años de presidente los tendrá Hugo Aguilar Ortiz. Los 2 siguientes años le corresponderán a la ministra Lenia Batres Guadarrama y los 2 siguientes años le corresponderán a Yasmín Esquivel Moza, y así se irá recurriendo de manera rotativa la presidencia de la Suprema Corte
de acuerdo con la votación que obtuvieron los ministros electos en los comicios del domingo 1 de junio. Y ahí ve usted, por ejemplo, que el periodo de Aguilar Ortiz Hugo será por 11 años, del 2025 al 2036. Lenia Batres Guadarrama fue electa en el 2023 para un periodo de 15 años. Al ir a la elección y resultar electa, se le respeta su periodo de 15 años que se concluiría en el 2038. Pero, como un artículo transitorio de la reforma constitucional establece que si a una ministra como a Lenia Batres se le cumple su periodo un año antes de la elección siguiente será en el año 2039, por lo tanto, a Lenia Batres se le aumentará su periodo del 2038 al 2039 y en el 2039 ya se elegirá a quien la suplirá en la Suprema Corte. Y en el caso de Yasmín Esquivel, también sucede algo parecido, porque ella fue nombrada para un periodo de 15 años del 2019 al 2034. Sin embargo, como en el 2034 no hay elección para elegir a su relevo, se le prolongará su periodo como ministra hasta el 2036 y en el 2036 se elegirá al ministro o ministra que relevará a Yasmín Esquivel Moza. Ese mismo artículo 94 señala que la remuneración que perciban por sus servicios las ministras y los ministros de la Suprema Corte no podrá ser mayor a la establecida para la persona titular de la Presidencia de la República en el presupuesto correspondiente y no será disminuida esta percepción durante su encargo. De acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación para 2025, el sueldo bruto mensual de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es de 193,706 pesos mensuales. Ese es el sueldo bruto. Por lo tanto, su salario neto mensual, descontando el impuesto sobre la renta y otras deducciones, le quedan a la presidenta Claudia Sheinbaum 134,290 pesos netos cada 30 días. Y ninguno de los nuevos magistrados podrá ganar más de 193,000 pesos mensuales. Eso está en la Constitución y al haber sido electos el domingo 1 de junio, les aplica plenamente esta disposición a ellos y a las ministras que fueron a la elección y ganaron su permanencia con el voto de la gente. Pero al modificarse la Constitución y la circunstancia en la que ellas quedan, no podrá ninguno de los ministros ganar más de 193,000 pesos mensuales, que es lo que gana la presidenta de la República. El artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo 12 años. Sin embargo, en el caso de los 9 ministros que fueron electos el domingo 1 de junio, hay un artículo transitorio en la reforma constitucional, el artículo 3 transitorio del decreto que reforma el Poder Judicial y que adiciona y deroga disposiciones de la Constitución del país. Dice, publicado, usted lo recordará, el domingo 15 de septiembre del 2024 y que entró en vigor el lunes 16 de septiembre, allí en ese decreto se establece algunas disposiciones especiales con respecto a los ministros que fueron electos en los comicios del 1 de junio. ¿Cuáles son esas disposiciones especiales? Bueno, dice lo siguiente: el periodo de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resulten electos en la elección extraordinaria que se celebre durarán 8 y 11 años en el cargo, por lo que sus periodos vencerán en el año 2033 y 2036 para 4 y 5 de ellos respectivamente. Es decir, 5 ministros, los que hayan sacado más votos, se quedarían hasta el 2036 y los otros 4 que sacaran menos votos se quedarían en sus cargos hasta el 2033.
Los periodos que correspondan a cada cargo se determinarán en función del número de votos que obtenga cada candidatura, correspondiendo un periodo mayor a quienes alcancen mayor votación. Sin embargo, aquí hay una situación muy especial. Recuerden ustedes que 3 ministras ya electas fueron a la elección y tendrán que cumplir su periodo de 15 años como ministras. Con respecto a eso, hay una excepción para las 3 ministras que están en funciones, pero que aceptaron someterse a la prueba del voto ciudadano y que permanecerán en la Suprema Corte. Dice este artículo transitorio de la reforma constitucional: lo anterior no será aplicable a las ministras y ministros en funciones que sean electos en la elección extraordinaria del año 2025, quienes ejercerán el cargo por el periodo que reste a su nombramiento original, observando la siguiente disposición. Es decir, las 3 ministras que fueron a someterse a la prueba del voto tendrán que cumplir sus periodos de 15 años para los cuales fueron nombradas. Inciso A. Cuando el periodo del nombramiento concluya el mismo año en el que se realice la elección federal ordinaria que corresponda, el cargo se renovará en esa elección, tomando protesta a la persona que resulte electa el día en que concluye el nombramiento respectivo. Usted sabe que las elecciones ordinarias federales son, por ejemplo, la del 27, la del 30, la del 33, la del 36 y la del 39. Cuando el periodo, dice el inciso B, cuando el periodo del nombramiento del ministro no concluya el mismo año en el que se realice la elección federal ordinaria que corresponda, el periodo del nombramiento se prorrogará por el tiempo adicional hasta la próxima elección. Es decir, quienes terminen en el 37 o 38 se quedarán en sus cargos hasta el 39 cuando haya una elección. Quienes, por ejemplo, terminen en el 34, de las 3 ministras que van a la sala superior, a la Suprema Corte, esas 3 ministras, si hay una que termina en el 34, se le prolongará su periodo hasta el 36, como lo veremos enseguida. Vemos en la diapositiva número 22 los periodos de las ministras electas el 1 de junio. Por ejemplo, Loretta Ortiz termina su periodo normal en el 2036. Ella fue electa por 15 años y su periodo termina en el 2036. Por lo tanto, de acuerdo con el artículo transitorio de la reforma constitucional, en el 2036, cuando haya elección, se nombra a la ministra que relevará en su cargo a Loretta Ortiz. En el caso de María Estela Ríos González, que termina su periodo en el 2036, también ese mismo año se elige a quien la va a relevar y termina ahí su gestión. Y en el caso de Sara Irene Herrerías Guerra, que es la única ministra que durará solamente 8 años en el cargo, porque fue la que sacó menor votación de todos, ella nada más durará en su encargo del 2025 al 2033. Y como en el 2033 hay elecciones, ese mismo año eligen a quien relevará a Sara Irene Herrerías. Y luego en la diapositiva siguiente, la número 23, vemos el caso de los ministros electos de los otros 3 varones que fueron electos el domingo 1 de junio. Vemos, por ejemplo, el periodo de Giovanni Azael Figueroa, es un periodo por 11 años del 2025 al 2036, mismo periodo que tendrá Irving Espinosa Betanzo y mismo periodo también de Arístides Rodrigo Guerrero García. Ellos 3 cumplirán su periodo de 11 años en el 2036. En la elección del 2036 se elegirán a los 3 ministros que relevarán a estos 3 señores que usted está viendo en pantalla. Sobre la base de las disposiciones establecidas en la reforma al Poder Judicial, el virtual ministro electo Hugo Aguilar Ortiz durará, como le decíamos, 11 años en su cargo y a los 2 años de su gestión como presidente lo relevará Lenia Batres Guadarrama. Y de esta manera concluimos hoy puntos y comas
Gracias por la gentileza de su acompañamiento, de su atención. Mañana por aquí nos encontraremos. Mientras tanto, buenas noches y descansen ustedes.